Bueno, y en el estudio de la agenda pública nos acompaña la diputada Elvira Daniel, representante de Morena en la Asamblea. ¿Cómo está, diputada? Hola, buenos días. Buenos días. Debo decir que el diputado Jesús Valencia también lo habíamos invitado, pero se reportó enfermo esta mañana. Bueno, esperemos que se cure pronto porque tenemos mucho trabajo todavía por delante. Esperemos que se cure pronto, o no si le tienen miedo, diputada, pero bueno. No. Le deseamos al diputado que se recupere y gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo van primero? ¿Cómo van? Porque sabemos que van con fecha, y ahí sí no va a aplicar el reloj parlamentario ni estas cosas de... Vamos contra reloj. Ajá. Vamos contra reloj, trabajando 8 a 10 horas diarias. Fue agotador dictaminar, tuvimos que dictaminar alrededor de 1.400, 1.500 entre iniciativas de diputados y propuestas ciudadanas en menos de 3 semanas. Entonces hemos trabajado contra reloj, tenemos ya todos los dictámenes, hemos empezado a aprobar varios artículos, los de la Comisión de Principios Déjeme regresarme Generales. un poquito nada más para quien no esté tan familiarizado. Cuando nos dice que ya hay dictámenes, quiere decir, ya hay un documento sobre el cual se va a discutir si están de acuerdo o no, que es el resultado del trabajo de comisiones. Sí, recibimos una propuesta del jefe de gobierno de lo que él decía que debía ser la Constitución. Digamos que partimos la propuesta en 8 comisiones. Y abrimos, obviamente, a las iniciativas de los diputados constituyentes y a las propuestas ciudadanas. Se fue cada propuesta y cada iniciativa a las 8 comisiones. Ya las 8 comisiones hicieron su trabajo y elaboraron se le llama dictamen legislativo, en donde establecemos qué es lo que nosotros creemos dentro de la comisión que debe llevar la Constitución, los artículos de la Constitución. Y ahora ya estamos en el Pleno, en un proceso sui generis. La verdad es que no se ve normalmente en este país ni en esta ciudad, en donde vamos a discutir y estamos discutiendo artículo por artículo, pero no nada más eso, párrafo por párrafo, fracción por fracción. Y entonces por eso puede ser lo que pasó, por ejemplo, ya 2 veces en la Comisión de Principios Generales, en donde yo tuve el gusto de participar como secretaria, en donde aprobamos un artículo en lo general, pero nos regresan un cacho de párrafo a la comisión porque no hay acuerdo en el Pleno. A volver a redactar. A volver a redactar. Y a volver a presentar. A volver a presentar, pero recogiendo el sentir del Pleno. Se discute durante horas, horas literal, y tenemos que regresar al Pleno con una propuesta que refleje el sentir del Pleno. Esa es la intención. Ahora entramos al contenido específico de lo que ya va aprobado hasta ahora. Sí. Pero déjame hacer una pregunta que a lo mejor ya está un poco cansada de que se la hagan, pero aquí se la hemos hecho a Mauricio Tabe, a Alejandro Encinas y a todos los que pasan con el tema de la Constitución. ¿Por qué los habitantes de la ciudad que nos están viendo deberían estar entusiasmados, contentos, interesados por lo menos en que haya una Constitución? Porque si le preguntamos ahorita a la gente dirán, pues ¿y a mí qué? Sí, ¿a mí qué? Claro. Debemos de estar interesados porque es un paso gigante en la vida democrática de la ciudad. Hay en 31 entidades federativas, había hasta antes de la reforma política, hoy hay 32. La Ciudad de México es la entidad federativa 32. Y nos dan derechos, todavía nos soslayan una parte de derechos. El gran tema fue que no nos llaman soberanos como entidad, lo que sí tienen otras entidades, otros estados, pero nos dan derecho de tener nuestra Constitución. En la Constitución hay una Constitución para todo el país y luego cada estado debe hacer y puede hacer la suya. Nosotros no teníamos ese derecho y entonces teníamos un instrumento parecido que le llamábamos Estatuto de Gobierno y lo aprobaba la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados tiene los representantes de todo el país, el Congreso de la Unión tiene los representantes de todo el país, no a los que les importa la ciudad. ¿Y de qué le va a servir a la gente que haya una Constitución? Van a cambiar cosas importantes en la ciudad. Vamos a establecer diferencias. Veo que está aquí Marta con nosotros. Un tema muy importante es la igualdad sustantiva, no la equidad de género. ¿Qué quiere decir? La igualdad sustantiva quiere decir que nos garanticen, no nada más que tengamos derechos de que haya igual de hombres y de mujeres, no. Queremos que estén, que nos garanticen que van a estar. ¿En qué? En todo, transversal, en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial, en los órganos autónomos, en todos los órganos de gobierno, en todos los órganos en donde debe haber representatividad de ambos géneros, estamos pidiendo igualdad sustantiva. Eso es una novedad. La Ciudad de México ha sido progresista en todas las materias.
en todas las materias, en el ámbito legislativo, en el ejecutivo. Porque se nota, es la capital. Aquí se dan los grandes cambios. Pues esta Constitución va a cambiar. Y no se van a ver los cambios de aquí a mañana, van a haber cambios muy importantes, como que hoy las delegaciones, a partir de 2019, se van a llamar alcaldías y van a tener un cabildo, van a tener representantes del lugar que van a poder decir y decidir qué está pasando en ese lugar. A ver, ahora entramos a esa parte específica, pero por ejemplo, ¿qué llevan aprobados hasta ahora? Porque ya nos contó, van artículo por artículo. Por artículo, fracción por fracción, párrafo por párrafo, Así y diría casi palabra por palabra. Bueno, sí. ¿Y cuántos artículos llevan aprobados hasta ahora? Mira, el artículo del 1 al 7 que tenía la Comisión de Principios Generales se convirtió en un artículo del 1 al 3. Uno de los... Se fusionaron. Se fusionaron y no es que se quitaron conceptos, al contrario, se reforzaron. Yo tengo una profesión de abogada, entonces voy por una Constitución más garantista, menos idealista. Yo quiero que la Constitución nos garantice... O sea, que se pueda que se pueda exigir, porque para ideales hay muchos, ¿no? Para ideales ya tenemos leyes maravillosas ideales, que acaban con la corrupción de un plumazo, claro. Entonces, del artículo 1 al 7 los convertimos en del 1 al 3. Entonces, digamos que esos ya quedaron aprobados. Entonces, del 1 al 7 ya quedó, ¿no? ¿Qué dicen más en términos generales? No nos detenemos en cada uno, pero en términos generales, ¿qué plantean? El artículo del 1 al 3 dice que la Ciudad de México es la sede del país, ¿no? Que es la capital federal. Habla de los principios generales o los principios rectores de la Constitución y establece lo que para nosotros son los principios más importantes, ¿no? La no discriminación, la igualdad, la democracia, la libertad, una serie de principios que tienen que verse reflejados a lo largo de todo el texto constitucional. Dice además que es el lugar en donde hay innovación tecnológica, educación, desarrollo. O sea, hablamos nada más no de la parte legal, sino de la vida de la ciudad. La forma de gobierno, reconocemos la forma de democracia directa y indirecta, hablamos de un pluralismo. Fue una propuesta de Morena que se reconociera la democracia comunitaria, que es la que rige a los pueblos indígenas, a los pueblos y barrios originarios y a los residentes indígenas. Entonces faltó eso. Pero creo que hay un avance importante. En eso hay un retroceso, fíjate. Porque la Constitución Federal sí reconoce la democracia comunitaria y la Constitución local no. Sin embargo, como está reconocido a nivel federal, se recoge y se ve todo reflejado. Lo que son derechos no pueden limitarse, digamos, al ámbito local. Hay una diferencia muy interesante. Nosotros reconocemos derechos, no los damos. Nosotros solamente no tenemos ni siquiera que darte el derecho. Lo reconocemos. Y eso es importantísimo. Entonces, digamos que del artículo 1 al 3 estamos en principios rectores, forma de gobierno, ciudad capital. Aprobamos también, en lo general, pero faltó un cacho en lo particular, el tema de la hacienda pública. Y en Hacienda Pública hay avances muy importantes. ¿Ahí es donde surgió el tema de plusvalía? En Hacienda Pública es en donde originalmente el jefe de gobierno mandó la plusvalía. Es el segundo lugar donde lo colocó, porque primero estaba en el 21, en desarrollo sostenible, y luego lo llevó como para tratar de fundarlo en el artículo 26. Y ya se armó la que se armó y terminaron sacando ese concepto, ¿no? Y lo terminamos sacando, obviamente, porque se armó, pero mucho más que por eso, porque la mayoría de los partidos no estamos de acuerdo. Morena de ninguna manera está de acuerdo en incrementar los impuestos a nadie. Y eso era un impuesto regresivo, confiscatorio. No estamos de acuerdo con eso, se retiró por completo. Pero, sin embargo, quedó todavía por revisarse un texto relacionado con la parte fiscal. El proyecto dice que deben de ser los impuestos equitativos, proporcionales y progresivos. La progresividad ciertamente está contenida en la equidad y en la proporcionalidad. A mayor ingreso, mayor pago. Y está contenida en la equidad y en la proporcionalidad. Pero la Corte ha estado ampliando el concepto y ha señalado progresivo. Y ahí discutimos durante horas y se regresó ese temita pequeño. ¿Cómo le van a hacer? Perdón que le cambie un poco, pero ¿cómo le van a hacer para que ya que tengan el texto, que yo sé que además esta Cámara, pues terminando, este órgano, digamos, constituyente, pues terminando, se acabó, se publica el 5 de febrero, si todo sale bien, la Constitución de la Ciudad de México, y terminaron, y siguen las labores, digamos, de la Asamblea ordinaria, pero no el constituyente, que es esta instancia. Pero, ¿cómo va a ser el esfuerzo para socializar todo esto? Porque pueden ser discusiones muy técnicas,
no digo que sean irrelevantes, pero que si nos paramos ahorita fuera del metro, explicarle a la gente, decir, perdón, pero no ¿cómo me lo como? ¿No? Es decir, claro. ¿qué me cambian? ¿Qué me sirve esto? Yo creo que tiene que haber un esfuerzo posterior para que se comuniquen los logros de la Constitución, y los logros es en la conquista de derechos. Un gran tema es que en la Ciudad de México quedó inclusive establecido en la reforma que hizo la Cámara de Diputados, que todos los derechos que se habían conquistado y la conquista de derechos reconocidos y no reconocidos, simplemente conquistados, la Constitución tiene que ir más allá. ¿Cómo que están hablando? ¿Matrimonio igualitario? Matrimonio igualitario, el derecho a decidir sobre el cuerpo de la mujer, por decir los más controversiales, programas sociales que se han tenido. Entonces, todos estos derechos reconocidos a la ciudadanía no pueden venir en retroceso. La Constitución tiene que ir más allá. Va a ser tarea de los partidos y de los diputados constituyentes, pero también del gobierno de la ciudad y también del Poder Legislativo y también del Poder Judicial en su momento, convertir esto en un vocabulario de uso común, porque es cierto, el tema es muy técnico, y entonces que la gente se entera de lo que ahora puede hacer a través de esta nueva Constitución. Claro. Esa es una tarea, pues, nada más déjanos terminar con esto. Bueno, a partir de esto que hemos estado platicando, para ir terminando, ¿qué sigue? ¿Qué temas se ven ya en el horizonte que son delicados, que ya desde ahora saben que van a ser objeto de discusión? Carta de Derechos. Ayer terminamos con los temas de la Comisión de Principios, salvo lo que se regresó a la Comisión, y empezamos con Carta de Derechos. ¿Qué quiere decir qué? Derechos humanos. Y entonces ahí vienen los temas derecho a decidir, la sexualidad, el reconocimiento a las diversas formas de sexualidad que cada quien tiene derecho a tener, ¿no? Entonces, estos son los temas que vienen ahora. En lo esencial, en el reconocimiento a los derechos humanos, en la tutela de los derechos humanos, pues nadie puede diferir, todos estamos de acuerdo. En esos matices que hacen diferente a la ciudad del resto del país, ahí es en donde pues, podemos entrar a temas que hoy no voy a adelantar porque no voy a anunciar las controversias. No quiero decirle a nadie que nos vamos a pelear. Díganos aquí cuáles van a ser. Yo creo que son temas que, pues, sabes que la Constitución tiene que ser aprobada por 2/3 partes, cada artículo de los presentes, no de los integrantes. ¿No? A los que fueron a trabajar ese día. Los que nos enfermaron. Los que nos enfermaron, vaya. Entonces, nos tenemos que poner de acuerdo. Es una obligación porque no estamos representando los intereses de uno, ni de otro partido. Estamos representando lo que quiere la ciudadanía. Bueno, pues vamos a ver cómo les va en la Carta de Derechos y en los que siguen. Muchas gracias. Gracias.